como para concluir nuestra unidad 7 en lo que respecta a fosforilación oxidativa. Mientras se van incorporando a la sesión, quiero recordar dónde habían quedado con la profesora Bierzi en la presentación. Para ponernos en contexto, estamos en la fosforilación oxidativa y voy a retomar esta parte de la presentación porque es muy importante que no perdamos de vista el contexto de lo que estamos tratando. Entonces, en primer lugar, tenemos unos combustibles como glucosa que tienen que ser oxidados. La oxidación de glucosa empieza en la glicólisis que termina generando piruvato y un poco de ATP y un poco de NADH. Todo eso ocurriendo en el citosol. El piruvato ingresa a la mitocondria y se convierte en acetil-CoA. A ver, Nidia Raquel Arévalos, ¿me podrías decir cuál es la reacción que metaboliza piruvato en la mitocondria? A ver, Ariel Cantero, ¿me podrías decir? Liz Pamela Cañete. Mayra Cardoso. Tampoco. Bueno. Piruvato por acción de piruvato deshidrogenasa produce... Hola, profe, acá estoy. ¿Quién es? Bueno, ¿quién sos vos? Mayra Cardoso, me llamaste recién. Sí, bueno, entonces, decime, ¿dónde se completa la oxidación del carbono a la glucosa? ¿A través de qué procesos? Descarboxilación oxidativa. ¿De qué? ¿De qué? ¿Dónde? A ver, descarboxilación oxidativa de piruvato por la piruvato deshidrogenasa para producir acetil-CoA. El acetil-CoA a través de las reacciones del ciclo de Krebs produce dos descarboxilaciones oxidativas, con lo cual generamos más NADH, también otra deshidrogenación, la deshidrogenación de malato para producir más NADH y la deshidrogenación de succinato con FAT para producir FH2. Por otra parte, los ácidos grasos cuando se oxidan van a producir acetil-CoA como producto carbonado, pero también van a producir NADH y FH2 en la beta oxidación. Y acetil-CoA otra vez producirá más NADH, más FH2 y GTP. Por lo tanto, cuando hacemos metabolismo de los combustibles, sean estos ácidos grasos, sea glucosa, sean esqueletos carbonados de aminoácidos, lo que vamos a producir es
carbono en forma de dióxido de carbono, finalmente, y los electrones de esos átomos de carbono y del hidrógeno irán a parar a NADH y FDH2. Esto es lo que llamamos cofactores reducidos a estas especies, que van a ser oxidadas utilizando, a ver, ¿cuál es la principal forma de oxidar? ¿Podrías, Euncho, me podrías decir? En células aeróbicas, ¿cómo oxidamos NADH? Ana Laura Flores. ¿Y en la cadena Bueno, parece transportadora, profe? Ok. ¿Vos sos Ana Laura? No, yo soy Patricia Ramos. Ah, bueno. Profe, una pregunta. Si Sí, solamente la persona que vos llamás puede responder la pregunta. claro, esa es la idea, porque tenemos que anotar quién respondió y quién no. Ah, bueno, está bien. ¿Ya? Bien, veo, para hacerlo corta, porque si no el tiempo nos va a ganar. En las células aeróbicas, la manera de regenerar NAD y FAT es conduciendo NADH y FDH2 al sistema transportador de electrones que llamamos cadena mitocondrial de transporte de electrones o cadena respiratoria, que tiene como aceptor final al oxígeno. Durante ese proceso, que es termodinámicamente espontáneo, esa energía liberada por los procesos oxidativos impulsa bombeo de protones, que es energéticamente desfavorable, hay que hacer trabajo, y eso genera una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es una diferencia de potencial eléctrico por diferencia de cargas y potencial químico por diferencia de pH. Pero es como si estuviéramos cargando una batería. De manera que esos protones que fueron desplazados luego tienen tendencia a regresar a la matriz mitocondrial y lo hacen con un proceso que es energéticamente favorable para impulsar finalmente la fosforilación de ADP para producir ATP, que es un proceso termodinámicamente no espontáneo, pero está impulsado por todo ese conjunto de oxidaciones, bombeo de protones y regreso de los protones a la matriz mitocondrial. Cuando una mitocondria está respirando, por lo tanto, la matriz se cargará negativamente porque se enriquece en iones hidroxilo, porque los protones fueron bombeados al espacio intermembrana. Espacio en el cual tenemos una acumulación temporal de cargas positivas y, por supuesto, si tenemos protones en disolución, tendremos un pH más bajo. Cuando esos protones regresan, movilizan las unidades C de ATP sintasa, esta porción que es el canal de protones, eso mueve el tallo y finalmente hace cambiar las conformaciones en las unidades alfa y beta, que es donde se produce la fosforilación. Bien. No vamos a detallar nuevamente el potencial proton motriz, pero sí saber que hay una diferencia de pH. El pH es mayor en la matriz y en el caso de los hepatocitos, fíjense, está próximo a una unidad de pH. Y la diferencia de potencial eléctrico es 0,168 voltios, es decir, 168 milivoltios negativo en la matriz. Entonces, este conjunto de diferencias hace que los protones tengan una gran tendencia a regresar
y ahí devuelven la energía. Bueno, vamos a esto, la estructura ATP sintasa. Vamos a concentrarnos en la regulación. Recordemos que cada vez que penetran los protones, se produce ese giro que está asociado al cambio conformacional de estas unidades de ATP sintasa. Y requerimos 3 protones para producir un ATP y necesitamos un protón para la introducción de iones fosfato. ¿Por qué gastamos un protón para introducir fosfato? Porque el fosfato tiene carga negativa y la matriz mitocondrial está cargada negativamente, por lo tanto es difícil que penetre espontáneamente. Para recapitular, la fosforilación oxidativa entonces necesita 2 cuestiones, 2 grandes requerimientos. Primero, tiene que haber un gradiente de protones. Por supuesto, para que haya un gradiente de protones tiene que haber una membrana mitocondrial intacta. Ese gradiente de protones, además, para que pueda producirse el acoplamiento con la fosforilación, se requiere que haya ADP y fosfato en la matriz mitocondrial. ¿Cuándo generamos gradiente de protones? Cuando los equivalentes de reducción. Les recuerdo, estamos hablando del NADH, del FH2 que se generan en la glicólisis, en la oxidación de piruvato, en el ciclo de Krebs, en la oxidación de ácidos grasos, en la oxidación de los esqueletos carbonados de aminoácidos. O sea, todo ese NADH principalmente y también el FDH2 van a alimentar la cadena transportadora de electrones. Y esos electrones llegarán hasta el aceptor final, que es el oxígeno. Esa energía liberada en los procesos oxidativos se almacena temporalmente como gradiente de protones. Y cuando esos protones regresan a la matriz mitocondrial, generan ATP. Un proceso como este tiene que estar regulado. En realidad, la regulación viene fundamentalmente del acoplamiento entre lo que son los procesos oxidativos con la fosforilación. Esto es la representación de un resultado experimental. Esto es con una preparación mitocondrial. ¿Qué quiere decir una preparación mitocondrial? Se tomaron células, esas células se lisaron y por centrifugación diferencial se rescataron las mitocondrias. Entonces tiene una suspensión de mitocondrias. Y a esa suspensión de mitocondrias se les expone a oxígeno y un sustrato oxidable, en este caso es glutamato. Entre las reacciones anapleróticas recordarán que el glutamato, por la enzima glutamato deshidrogenasa, produce NADH. Entonces, y lo que aquí se grafica es cómo se consume oxígeno en función del tiempo. O sea, al principio tenemos un consumo de oxígeno lento, la pendiente es suave, cuando agregamos glutamato, el combustible. Si en este punto le agregamos una pequeña cantidad de ADP, fíjense, la velocidad con que se consume el oxígeno aumenta grandemente. Luego se estabiliza, le agregamos el doble de ADP y tenemos una aceleración muy grande del consumo de oxígeno, lo cual nos está indicando que ADP acelera el consumo de oxígeno.
estamos. Cada vez que agregamos ADP, el oxígeno se consume más rápidamente. Por supuesto, como esto es una preparación in vitro, esto se hace en un tubo, llega un punto en que el oxígeno que tenía disponible se consumió. O sea, aquí ya cesa el consumo de oxígeno. De ahí decimos que gran parte de la fosforilación oxidativa tiene control respiratorio. Y que las oxidaciones ya sabemos que son estimuladas por baja carga energética. Por baja carga energética se estimula la glicólisis, se estimula la oxidación de piruvato, se estimula las reacciones del ciclo de Krebs. Y aquí cumple un rol importantísimo en este proceso de fosforilación el traslocador de ATP. Un traslocador es una proteína que toma una sustancia de un lado de la membrana y lo traslada al lado opuesto. Particularmente nos interesa un traslocador o translocasa de nucleótidos que tiene la capacidad de introducir ADP y sacar ATP. Es una proteína que cambia la conformación, pero puede operar en los dos sentidos. Necesitamos que ingrese ADP para que en el interior de la mitocondria se produzca ATP. Si no ingresa ADP, no se puede fosforilar. Por tanto, tiene que haber una condición. A ver, Leslie Álvarez, ¿me podría decir qué va a pasar cuando la carga energética sea alta? ¿Cómo estará? ¿Qué estará acumulado? ¿ADP o ATP en el citosol? Bueno, obviamente si la carga energética está alta, estará acumulado ATP. Y no va a haber ADP para ingresar a la matriz mitocondrial. A la inversa, cuando la carga energética sea baja, ingresará ADP, se fosforilará por fosforilación oxidativa y el ATP saldrá de la mitocondria hacia el citosol. No tenemos que olvidar algo fundamental. La mayor parte de las reacciones que consumen ATP transcurren fuera de la mitocondria. Por ejemplo, la síntesis de proteínas, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de polisacáridos, la síntesis de lactosa. Si bien utilizan UTP, finalmente el UDP se fosforila con ATP. Las reacciones de biotransformación, es decir, el gran gasto de ATP se produce fuera de las mitocondrias. No tenemos que olvidar, por ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa, que es un gran consumidor de energía, más las otras biosíntesis que hemos mencionado. Entonces, el ATP se gasta fuera de la mitocondria, pero se produce principalmente dentro de la mitocondria, exceptuando la producción asociada a la glicólisis. De manera que este translocador va a cumplir un rol importante en la regulación, porque cuando se acumule ADP en el citosol, nos está indicando que la carga energética es baja. Entonces ingresará a la mitocondria, acelerará las oxidaciones mitocondriales y finalmente el consumo de oxígeno. Con lo cual tendremos gradiente de protones suficiente para producir más ATP que será trasladado al exterior de la mitocondria. Tengo que mencionar que algunas sustancias son inhibidoras de esta sustancia, de esta proteína translocadora,
ahora es una enzima de la clase 7. Particularmente este glicósido, que se llama atractilócido, inhibe este intercambio. Por lo tanto, podríamos tener en su presencia una acumulación de ADP, pero igual no va a estar ingresando a la matriz mitocondrial para la fosforilación. Además, tenemos que considerar ese acoplamiento entre la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa como un fenómeno permanente. Entonces, ¿qué pasa con la concentración de ADP? Cuando esta concentración es alta, se estimulan las oxidaciones biológicas. Eso conduce a acumular NADH principalmente, y esto hace que aumente el consumo de oxígeno porque estamos reoxidando los equivalentes de reducción a través de la cadena transportadora de electrones. Esto conduce a un aumento del gradiente de protones y, por supuesto, finalmente a una mayor producción de ATP. En resumen, podemos decir, cuando acumulamos ADP a nivel citosólico, vamos a tener una producción aumentada de ATP. Esto hace que la concentración de ATP en células normales, en células íntegras, sanas, siempre se mantenga elevado, porque en cuanto se consume algo de ATP, aumenta la concentración de ADP e impulsa todo este proceso para reponer el ATP consumido. Hay también otro proceso regulatorio que está asociado a una proteína llamada IF1, que es una proteína pequeña que regula a ATP sintasa. Vamos a ver cómo actúa. Cuando el pH es bajo, estamos en la mitocondria, recuerden. Si el pH es bajo, la proteína IF está en forma dimérica y es activa. Y va a inhibir la ATP sintasa. Porque si la matriz mitocondrial tiene un pH bajo, quiere decir que está ácida, no hay suficiente gradiente de protones para impulsar la fosforilación oxidativa. En cambio, si el pH mitocondrial es alto, la proteína IF se disocia en monómeros y se vuelve inactiva. Esto es un inhibidor. Por lo tanto, al estar inactivo, tenemos a la ATP sintasa activa. En otras palabras, cuando no hay gradiente de protones, la ATP sintasa está inactiva. Y esto se debe a que se tiene que evitar la actividad de ATP sintasa sin gradiente de protones porque es una ATPasa, es decir, podría estar degradando ATP. Una cuestión sumamente interesante y que fue resuelta con la hipótesis quimiosmótica es cómo la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa mediada por el complejo F1-FO ATP sintasa funciona, ese acoplamiento. Insisto en esto, estos dos procesos se encuentran permanentemente acoplados. Están acoplados automáticamente. Pero en algunas circunstancias especiales se puede desacoplar. Voy a hacerles una comparación con lo que sería conducir un vehículo que no tiene caja de cambios automática. ¿Alguien me podría decir para qué sirve, es decir, qué hace el embrague en un auto? Acelerar, profe. ¿Acelerar? No.
Exactamente. ¿Quién sos vos? Fronciani, gracias. Exactamente eso hace. Separa la fuerza impulsora del motor del movimiento de las ruedas. Bueno, imaginen que nuestras mitocondrias son un motor que no tiene embrague. Es decir, cuando quema combustible, produce energía útil todo el tiempo. Pero hay situaciones en las que actúa algo parecido a un embrague, es decir, desacopla. Y estas son las situaciones, ¿ya?, de desacoplamiento. Una es fisiológica y transcurre en lo que se llama tejido graso pardo o grasa marrón. Y la otra es una situación farmacológica, es decir, mediante el consumo de ciertas sustancias que actúan como agentes desacoplantes. En los dos casos se produce algo equivalente a un contrabando de protones. Puesto en términos más precisos, los protones que fueron desplazados por el funcionamiento de la cadena transportadora de electrones regresan a la matriz mitocondrial, pero sin pasar por el complejo F1-FO ATP sintasa. Si los protones no pasan por este complejo, no hay síntesis de ATP. ¿Cómo se da en estos casos? Vamos a ver que es un transporte de protones a través de otros sistemas. Y como no pasan por ATP sintasa, los protones no hacen trabajo. Y al no hacer trabajo, ¿se acuerdan de la primera ley de la termodinámica? ¿Me podría recordar, Lorena Aedo? La variación interna a un sistema es igual a... Bueno, calor más trabajo. Si no hace trabajo, toda la energía se disipa en forma de calor. Analicemos primero el desacoplamiento fisiológico. Como mencioné, este se observa en el tejido graso marrón o grasa parda, que es un tejido especial, tejido adiposo especial, y la diferencia de color con el tejido adiposo habitual, el mayoritario, que es blanco, se debe a que estos adipocitos contienen mitocondrias. Las mitocondrias contienen citocromos y eso le da esa coloración al tejido graso marrón o grasa parda. Es un tejido que se ve en los animales que invernan. Los animales que hibernan reducen su metabolismo para no gastar tanta energía, porque en los lugares muy fríos los campos se cubren de nieve y el acceso a alimentos está restringido. Pero si dejan de comer, se mueren. Y si se mantienen vivos, gastan energía. Entonces, entran en un estado en que duermen, por lo tanto, reducen su gasto energético, pero al reducir la actividad muscular, ¿qué otra cosa se reduce? A ver, Fabricio Campis. Bueno, cuando reducimos la actividad muscular, se reduce la producción de calor y por lo tanto existe el riesgo que el animal se congele. Por tanto, aquí el tema es buscar una solución de manera que, a pesar de no tener actividad física, a pesar de tener un metabolismo en modo ahorro de energía porque no consigue mucho alimento, producir suficiente calor para no congelarse. ¿Cómo se logra eso?
mediante la expresión de unas proteínas que se llaman UCP. Hay varias proteínas UCP o proteínas desacoplantes. Estas proteínas se encuentran tanto en el reino vegetal como en el reino animal. Y la primera que fue descrita es la termogenina. Termogenina es una de las proteínas desacoplantes. Estas proteínas operan como canales de protones, permitiendo que los protones que fueron bombeados fuera de la matriz mitocondrial puedan regresar, pero sin producir ATP. Volvemos entonces al razonamiento anterior. Si los protones regresan sin pasar por ATP sintasa, no realizan trabajo. Quiere decir que toda la disipación de energía va como calor. Los humanos también tenemos algo de tejido graso marrón o grasa parda, pero eso con el tiempo se va atrofiando. Es decir, un recién nacido tiene porciones de grasa parda, una bola de grasa en la espalda, cerca del cuello, cerca del corazón, sobre los riñones. Es decir, en zonas donde tenemos órganos nobles que tienen que mantenerse a buena temperatura para desarrollar su metabolismo. El fenómeno está activado por noradrenalina en respuesta al frío. La noradrenalina activa la lipólisis, esto es, la hidrólisis de los triacilgliceroles de depósito para liberar ácidos grasos y activa la oxidación de ácidos grasos, sin que se acompañe por la producción normal de ATP. Entonces, norepinefrina o noradrenalina se une a un receptor, está asociada a una proteína G que activa adenilato ciclasa, que convierte ATP en AMP cíclico. 4 moléculas de AMP cíclico activan a proteína quinasa A, liberando las porciones regulatorias y dejando las porciones catalíticas para que ejerzan actividad fosforilante sobre proteínas, sobre diversas proteínas. Y una de ellas es la lipasa de triacilglicerol, que pasa de inactiva a activa. En el tejido adiposo tenemos abundancia de triacilgliceroles y eso produce ácidos grasos libres, que típicamente están desprotonados, pero al llegar al espacio intermembrana se protonan y trasladan protones al interior de la matriz mitocondrial, con lo cual se va disipando este gradiente de protones y no quedan para producir más ATP. Como el animal está en unas condiciones, el animal que hiberna está en una situación de gasto mínimo de energía, se aprovecha entonces a los protones que fueron bombeados mediante mecanismos oxidativos para producir calor. Eso en el recién nacido, a ver si tenemos más suerte. Manuel Barreto, ¿me podría decir por qué es importante esto en el recién nacido? Marlene Benítez, ¿me podrías decir por qué es importante la participación? Hola, profe. Sí. Para mantener su calor corporal, ¿puede ser? ¿Y por qué en el recién nacido sí y conmigo no pasa y contigo tampoco? Porque tiene la grasa parda, ¿puede ser? Claro, pero ¿por qué tiene que recurrir a grasa parda para mantener la temperatura?
Porque Yo tiene, mantengo mi temperatura sin eso. porque tiene Pero, poco gasto de ATP. a ver, porque tiene, primero, está pasando de un... ¿A qué temperatura se encuentra el feto antes de nacer? No sé, profe. ¿Cómo? A ver, ¿dónde está el feto antes de nacer? ¿Dónde está ubicado? Y en el útero de la mamá, en la panza de la Ah, mamá. ok. ¿Y qué temperatura tiene la mamá? Y 37, ¿Y 30, entonces qué temperatura debe tener el feto? 37. Ah, ¿verdad? Muy sencillo, la misma temperatura que la madre. Y cuando nace, la sala de parto está a 37 grados. No. No. Y entonces necesita subir la temperatura. Normalmente nosotros los adultos, los niños, ¿de dónde sacamos el calor para mantener nuestra temperatura? Fundamentalmente de la actividad muscular. Pero un recién nacido no tiene todavía desarrollada la posibilidad de hacer ciclos de sustrato, ¿verdad? Que es la termogénesis con temblor, y entonces recurre a la termogénesis por desacoplamiento de la cadena transportadora de electrones con la fosforilación. Bien, pasemos, ya vamos a ir más rápido al desacoplamiento farmacológico. La lógica es la misma, solo que ahora se utilizan sustancias llamadas agentes desacoplantes, que son sustancias sintéticas extrañas al organismo, típicamente compuestos liposolubles que se protonan y desprotonan según el pH ambiental en el que están expuestas. Cuando se protonan y atraviesan la membrana, transfieren protones sin pasar por ATP sintasa. Como la concentración de ATP no se eleva, se mantiene el consumo oxidativo de sustratos, se mantiene el consumo de oxígeno, pero no hay fosforilación, porque están desacoplados los fenómenos oxidativos con la fosforilación de ADP. Y como ADP se mantiene elevado, seguimos oxidando sustratos. Y acabamos de ver que eso conlleva la elevación de la concentración de ADP a un aumento del consumo de oxígeno. Y por lo tanto vamos a tener una generación de calor muy importante en presencia de los desacoplantes químicos o desacoplantes farmacológicos. Aquí tenemos una de las moléculas conocidas, de las más reconocidas como desacoplante, que es el 2,4-dinitrofenol, esta molécula. Esta molécula, tanto en su forma protonada como en su forma desprotonada, que sería 2,4-dinitrofenolato, ambas son solubles en la membrana mitocondrial. Por lo tanto, pueden atravesar la membrana. Vamos a suponer que estamos en el lado citosólico de la membrana interna mitocondrial. Esta membrana que está representada en el centro es la membrana interna. Entonces, aquí hay una alta concentración de protones porque la cadena transportadora de electrones en su funcionamiento permitió el bombeo. Como hay muchos protones, protonan al 2,4-dinitrofenolato, convirtiéndolo en 2,4-dinitrofenol. Esta sustancia difunde a través de la membrana sin pasar por ATP sintasa, sin pasar por el canal de protones, difunde y llega a la matriz mitocondrial. A ver, en una mitocondria que está respirando, María Eugenia la terza, ¿estás ahí? ¿Qué pH hay en la matriz de una mitocondria que respira?
Profe, ¿puede ser un pH alto? Claro, sí, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? El pH está alcalino. Entonces, el 2,4 de nitrofenol se desprotona. En esencia, ¿qué es lo que pasó? Que los protones que estaban afuera ahora están adentro de la matriz mitocondrial y no pasaron por ATP sintasa. Por tanto, no hay síntesis de ATP y toda la energía se disipa en forma de calor. Les hago una breve referencia. Esta sustancia se intentó usar como tratamiento para bajar de peso y de verdad es muy eficaz. El problema es que esta sustancia es un xenobiótico de difícil metabolismo, por lo tanto se queda disuelto en la membrana y ciertamente las personas van a terminar bajando de peso, pero también cuando se hicieron los primeros ensayos ya en el siglo pasado, los pacientes fallecían, ¿verdad? Quedaban consumidos de tal manera que quemaban toda su grasa, ¿verdad? Porque esta sustancia no se metaboliza fácilmente. Además, estas sustancias también, algunas y sustancias parecidas, algunas actúan como cancerígenos, ¿verdad? Así que no se les ocurra recurrir a estos agentes desacoplantes para reducir la grasa corporal, pero sí son muy eficientes. ¿Qué pasa con los equivalentes de reducción que fueron producidos en la glicólisis? Estos pueden regenerar NAD anaeróbicamente a través de la reducción de piruvato a lactato, pero para aprovecharlos mejor, pueden ser trasladados al interior de la matriz mitocondrial, solo que el NADH no difunde a través de la membrana y necesitan unos sistemas de lanzaderas. Se conocen dos lanzaderas, la lanzadera de glicerol fosfato y la lanzadera de malato y aspartato. Las lanzaderas son conjuntos de enzimas y proteínas transportadoras que permiten el traslado de los equivalentes de reducción producidos en el citosol que sean utilizados dentro de la mitocondria, aunque el NADH no pueda difundir libremente a través de la membrana. Analicemos en primer término la lanzadera de glicerol fosfato. Tiene dos isoenzimas, la glicerol fosfato deshidrogenasa citosólica y la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial. Son dos isoformas de la misma enzima. La primera reduce dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato utilizando como reductor NADH y de esta manera se regenera NAD. Y la segunda isoenzima está en la cara externa de la membrana mitocondrial interna, oxida glicerol 3-fosfato a dihidroxiacetona fosfato utilizando como agente oxidante FAT. Por lo tanto, se reduce a FADH2. En consecuencia, no va a conservar el rendimiento energético de NADH. La profesora Bierzi les había recordado que por cada NADH que se oxida en la cadena transportadora de electrones, se obtiene un rendimiento máximo de 3 moléculas de ADP fosforilado, es decir, 3 ATP. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque no se ingresa a través del complejo 1, sino que la oxidación utiliza FAT y esto nos lleva al complejo 2 de la cadena transportadora que no bombea protones. Podemos representarlo de esta manera. La glicólisis produjo NADH en el citosol y también aquí tenemos a dihidroxiacetona fosfato que por acción de glicerol 3-fosfato deshidrogenasa regenera NAD en su forma oxidada y nos deja glicerol 3-fosfato.
Esta es la primera de las isoenzimas participantes. La segunda, que se encuentra ubicada en la membrana interna mitocondrial, pero en la cara que mira al espacio intermembrana, oxida glicerol 3-fosfato que difundió a través de la membrana externa mitocondrial, y aquí el oxidante es FAT, regenerando dihidroxiacetona fosfato y como producto reducido FDH2. FDH2 que luego va a reducir a la coenzima Q, y esto posteriormente permite continuar la oxidación trasladando los equivalentes de reducción hasta el aceptor final, que es oxígeno. Asimismo, dihidroxiacetona fosfato difunde nuevamente al citosol. Como ven, no entró NADH, pero ingresaron los equivalentes de reducción. Pero físicamente NADH no puede difundir a través de esta membrana. La otra lanzadera es la lanzadera de malato aspartato. Esta lanzadera es mucho más eficiente, también es más compleja. Se ha visto en tejidos como el tejido cardíaco, la corteza renal, los hepatocitos, se ha visto gran actividad de ella. Tiene 4 enzimas, que son 2 isoformas de malato deshidrogenasa, 2 isoformas de aspartato aminotransferasa y unas proteínas transportadoras que veremos luego. ¿Qué hacen las isoformas de malato deshidrogenasa? Toman el NADH producido en la glicólisis y lo oxidan a NAD. Por tanto, NADH actúa como reductor y el sustrato que va a ser reducido es oxaloacetato, que se reduce a malato. Recuerden que oxaloacetato es un cetoácido dicarboxílico y malato es un hidroxiácido dicarboxílico. Malato ingresa a la mitocondria y ahí, en ese ambiente mitocondrial, malato será oxidado con NAD, regenerando NADH. Fíjense que ingresó malato trasladando los equivalentes de reducción citosólicos, no el NADH, sino un sustrato para el cual sí hay un sistema transportador. Las isoformas de aspartato aminotransferasa tienen por objeto reponer el oxalacetato a nivel citosólico, y para eso oxalacetato en la mitocondria reacciona con el aminoácido glutamato para dar un aminoácido aspartato y un alfa-cetoácido alfa-cetoglutarato. A nivel citosólico se da la reacción opuesta. El aspartato con el alfa-cetoglutarato regenera oxalacetato y nos deja el aminoácido glutamato. Recordemos que este cetoácido es el que va a ser reducido por el NADH para producir el malato que efectivamente ingresa a la matriz mitocondrial. Los transportadores son un transportador de aminoácidos que intercambia aspartato con glutamato y un transportador de hidroxiácido cetoácido que intercambia malato con alfa-cetoglutarato. Les recuerdo, como ya vimos en la gluconeogénesis, que el oxalacetato no puede abandonar la mitocondria. No puede abandonar como tal, pero sí puede salir como aspartato o como malato. Vamos a mirar el funcionamiento de este conjunto de transportadores y enzimas que llamamos la lanzadera de malato aspartato. Este es el espacio asociado con el citosol. Aquí tenemos NADH
el NADH va a llegar hasta las proximidades de la mitocondria. Allí reduce a oxalacetato por acción de malato deshidrogenasa citosólica y se convierte en malato. Malato ingresa a la matriz mitocondrial y para que ingrese malato sale alfa-cetoglutarato. Recuerden que malato tiene dos cargas negativas y alfa-cetoglutarato que sale también tiene dos cargas negativas. Una vez en la matriz mitocondrial, el malato va a ser oxidado por la malato deshidrogenasa, dado que aquí el ambiente es oxidante, NAD se convertirá en NADH. Y observen cómo el NADH que estaba en el citosol ahora nos aparece en la matriz mitocondrial sin que haya difundido. Lo que ingresó fue un sustrato reducido. Se regenera oxaloacetato, pero ¿cómo hacemos para que salga oxaloacetato para permitir ese ingreso de malato? Para eso, oxaloacetato producido aquí se transamina con el aminoácido glutamato, produciendo alfa-cetoglutarato y aspartato. Y aspartato sale hacia el citosol asociado al ingreso de glutamato. Hay que tener en cuenta que el ingreso de glutamato consume un protón cada vez que ingresa. Una vez en el citosol, aspartato, por la isoforma de aspartato aminotransferasa citosólica, regenera oxaloacetato y regenera glutamato. De esta manera, tenemos el ingreso de equivalentes de reducción que ingresan como NADH y por lo tanto tiene un rendimiento energético importante porque equivale a NADH que se haya producido dentro de la matriz mitocondrial a pesar de proceder del ambiente citosólico. Estamos entonces en condiciones de ir concluyendo nuestra discusión del metabolismo oxidativo y completar la oxidación del sustrato que ya hemos estudiado a profundidad, que es la glucosa. Vayamos viendo por parte. Es decir, ¿qué rinde energéticamente la oxidación de glucosa? Tenemos NADH y FH2 que son producidos en la glicólisis, la oxidación de piruvato, algunas reacciones del ciclo de Krebs y FH2 producido en el ciclo de Krebs. Esto se sigue por la reoxidación de los equivalentes de reducción en la cadena respiratoria, generando protones bombeados que a su vez rinden la generación de ATP. Podemos basar el cálculo de rendimiento en dos procesos. Una, observar cuál es la relación PO, es decir, cuánto fosfato inorgánico se incorpora al ADP por cada átomo de oxígeno reducido, o si quieren, por cada molécula de agua formada, o bien contabilizando los protones bombeados. Con relación a la relación PO, dijimos que es el número de fosfato incorporado al ADP, que es lo mismo decir ATP generado por reducción de un átomo de oxígeno. ¿De dónde viene la fuerza impulsora para producir este bombeo que luego se traduce en síntesis de ATP? En la oxidación de piruvato, dependiente de NAD, de malato, de alfa-cetoglutarato, de isocitrato, estos tres últimos del ciclo de Krebs, la oxidación de beta-hidroxibutirato, que es un cuerpo cetónico,
y de la segunda oxidación de la beta oxidación de ácidos grasos. Estos producen NADH. Y por otra parte, la oxidación de succinato, la oxidación de glicerol 3-fosfato en la lanzadera de glicerol fosfato y la primera oxidación de la beta oxidación de ácidos grasos producen FDH2. Para NADH se contabiliza una relación pO máxima de 3. Eso quiere decir que por cada NADH que se oxida, se producen 3 moléculas de ATP. Sin embargo, hay unas mediciones experimentales más recientes que dicen que el valor es más próximo a 2,5. A su vez, para FDH2, la relación pO máxima es de 2, es decir, por cada FDH2 que se oxida, se producen 2 ATP y con una relación experimental más aceptada de 1,5. Obviamente, FDH2 es menos energético porque recordarán que su oxidación no pasa por el complejo 1. Entonces nos perdemos el bombeo de 4 protones asociados a la oxidación en ese complejo. Hagamos entonces un balance. Aquí tenemos las enzimas que catalizan las reacciones hasta la oxidación total de la glucosa, los equivalentes de reducción producida, el ATP producido por fosforilación a nivel de sustrato, por fosforilación oxidativa y los protones bombeados concomitantemente. Exoquinasa para la fosforilación de la glucosa nos consume un ATP. Fosfofructoquinasa 1 consume un ATP. Cuidado, estas son reacciones de fosforilación, pero no fosforilación a nivel de sustrato. Son simplemente gastos de ATP. Luego, gliceraldehído 3-fosfato se deshidrogena y produce 2 NADH, que por fosforilación oxidativa y considerando la lanzadera de malato aspartato, nos da, con la relación pO de 3, el equivalente a 6 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Recordemos que una molécula de glucosa dará 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, por lo tanto, son 2 reacciones de oxidación. Sigamos con la glicólisis. Se sintetizó 1,3-bifosfoglicerato. La 1,3-bifosfoglicerato quinasa nos produce 2 ATP por molécula de glucosa. Piruvato quinasa, 2 ATP por molécula de glucosa. Y aquí podemos hacer un balance parcial. Al terminar la glicólisis tenemos 2 NADH producidos y 2 ATP. A su vez, estos 2 NADH por fosforilación oxidativa producirían 6 ATP adicionales. Y esto equivale a 20 protones bombeados desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Por otra parte, cuando el producto de la glicólisis aerobia, piruvato, ingresa a la matriz mitocondrial, se oxida por descarboxilación oxidativa dando 2 NADH, porque cada molécula de glucosa genera 2 moléculas de piruvato, dando lugar por fosforilación oxidativa, siempre considerando la relación pO máxima de 3, nos daría 6 ATP. Quiero llamarle la atención que aquí ya no necesitamos de una lanzadera.
¿Por qué no necesitamos de lanzadera? Porque se realiza ya en la mitocondria. Exacto, porque la reacción catalizada por piruvato de deshidrogenasa ya se realiza en la matriz mitocondrial. Por lo tanto, no tenemos que transportar nada. Producto de esta reacción van a ser 2 moléculas de acetil-CoA y por lo tanto 2 vueltas del ciclo de Krebs. Por eso verán que en cada reacción donde se produce NADH o FDH2 o GTP asociado al ciclo de Krebs, tenemos un coeficiente 2 delante de cada uno, porque son 2 vueltas del ciclo por cada molécula de glucosa que hemos procesado inicialmente. Así, isocitrato de deshidrogenasa cataliza descarboxilación oxidativa con producción de NADH, que por fosforilación oxidativa nos dan de vuelta un equivalente de 6 ATP o 20 protones bombeados. El complejo alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, lo mismo, 2 de NADH que equivalen a 6 ATP por fosforilación oxidativa, producto del bombeo y posterior regreso de estos protones. Succinato tioquinasa o succinil-CoA sintasa nos da 2 de GTP por fosforilación a nivel de sustrato, pero recordemos que GTP y ATP tienen la misma energía libre de hidrólisis. Llamo la atención que esta producción de GTP está asociada a fosforilación a nivel de sustrato, pero muy dependiente de que existan las oxidaciones propias del ciclo. Succinato por acción de succinato de deshidrogenasa, que es dependiente de FAD, producirá 2 de FH2, y aquí aparece una diferencia, y es que solamente nos va a rendir 4 ATP como máximo, porque por cada FDH2 la relación la relación PO es 2 como máximo. Y como pasa por coenzima Q, complejo 3 y complejo 4, se bombean solamente 6 protones por cada FH2. Como tenemos 2, son 12 protones. Y completamos la oxidación con la acción de malato de deshidrogenasa, que oxida malato con NAD 2 vueltas, por lo tanto 2 de NADH, lo que nos da el equivalente a 6 de ATP y otros 20 protones más. Resumiendo, como máximo, la oxidación total de glucosa, considerando las relaciones PO, 3 para NADH y 2 para FDH2, y la participación de la lanzadera de malato aspartato, nos daría un total de 38 ATP producidos. De estos 38 ATP, 36 se están produciendo en la matriz mitocondrial y solo 2 se están produciendo por fosforilación a nivel de sustrato en el citosol. Si contabilizamos todo lo que se produce por fosforilación a nivel de sustrato, tenemos que decir que son 4, 2 en el citosol asociado a la glicólisis, 2 en la mitocondria asociados al ciclo de Krebs. Por eso, aquí en la glicólisis tenemos 2 y en el ciclo de Krebs 2. El resto es producido por fosforilación oxidativa. De ahí la gran importancia que tiene la fosforilación oxidativa
en cuanto al rendimiento energético. Como permite oxidar totalmente a través de la oxidación de piruvato y las reacciones del ciclo de Krebs, el carbono que procede originalmente de la glucosa, obtenemos una gran cantidad de ATP. O sea, como máximo 38 ATP por cada molécula de glucosa. Y esto está asociado al bombeo de 112 protones que han pasado de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. Antes de seguir, yo les pregunto, ¿hay alguna duda con relación a este resumen? Es muy importante que lo comprendan bien y no tiene sentido que nos apuremos si quedan dudas en alguna parte de este desarrollo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ninguna duda. A ver, piénsenlo bien, mírenlo con cuidado y me dicen si hay algo que les haga ruido, que les dé alguna incomodidad. Porque, sí, ¿Podríamos volver a explicar este los 20 protones del total del piruvato de deshidrogenasa? yo les recuerdo, cuando ingresamos a la cadena transportadora de electrones, y voy a regresar a este esquema. O si quieren, bueno, a este. Tenemos más cerca. NADH, cuando es reoxidado en el complejo 1, ¿cuántos protones se bombean aquí? 4. 4, muy bien. Seguimos por aquí. Coenzima Q, es decir, ciclo Q asociado a complejo 3. ¿Cuántos protones se bombean? 4 también. 4. Complejo 4, citocromo oxidasa. ¿Cuántos protones se bombean? Ese creo que eran de 2 a 4 que podían. 2. Entonces, 4, 8 y 2, 10. Sí, por cada NADH que se reoxida, se bombean 10 protones. Ahora bien, una molécula de glucosa, ¿cuánto de piruvato da? 2. 2. Por lo tanto, por cada molécula de glucosa, ¿cuánto NADH se reoxida en la cadena? 2 NADH. 2. ¿Cierto? Y por lo tanto, serían, ¿cuánto? 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. Ya, Y ahí 8, están 10, ¿verdad? los Y ahí 20. están los 20. ¿Se entiende? ¿Se entiende, profe? Pero esto depende de que todo el sistema esté funcionando bien. Eso implica que la membrana mitocondrial está íntegra, que se dispone de todas las enzimas, que se dispone de oxígeno, que la ATP sintasa no se encuentre inhibida, etc. ¿Verdad? Por eso estamos hablando de un rendimiento, en realidad un máximo teórico.
si hacemos el ejercicio de, en lugar de usar esas relaciones PO de 3 y 2, usamos otras relaciones, vamos a tener otro rendimiento. Pero empecemos analizando qué ocurre en cuanto al rendimiento energético por cantidad de átomos de carbono, usando las relaciones máximas. Vamos a producir 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, dando un rendimiento por cada átomo de carbono de 38 ATP dividido 6 carbonos, lo que nos da 6,1 ATP por átomo de carbono. Si usamos el valor experimental actualmente más aceptado, en el caso de la oxidación de NADH, tomamos el valor PO 2,5 y en la oxidación de FDH2, relación PO 1,5, vamos a contabilizar 32 moléculas de ATP por molécula de glucosa, lo cual nos da 5,3 ATP por átomo de carbono. Quiero que tengan muy presente que la oxidación de glucosa por procedimientos aeróbicos rinde muchísima más energía que por procedimientos anaeróbicos. Y esto es porque en el procesamiento aeróbico el carbono se oxida totalmente. Ese carbono oxidado totalmente libera equivalentes de reducción que, aprovechados en la cadena transportadora de electrones, nos dan estos rendimientos en ATP. ¿Hay alguna duda con relación a estos cálculos? No, profe. Yo les anticipo, ustedes podrán decir, ¿cómo es que antes se tomaba 3 y ahora 2,5? Pasa que cuando se describió la relación PO, esto viene de aproximadamente la década de los años 30 del siglo pasado, cuando se utilizaban instrumentos mucho menos precisos para medir el consumo de oxígeno. Se usaba el llamado respirómetro de Warburg. En cambio ahora se tienen electrodos sensibles a oxígeno que permiten hacer mediciones mucho más precisas. O sea, no es que haya cambiado el metabolismo, ni cambió la interpretación de los fenómenos. Lo que cambió es la medición, la precisión de los instrumentos con lo cual se hacen las mediciones experimentales. Entonces, como dato adicional, les recuerdo cuáles son hasta ahora las deshidrogenasas dependientes de NAD que hemos estudiado y algunas que veremos más adelante. En primer lugar, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que oxida gliceraldehído 3-fosfato a nivel citosólico como parte de la glicólisis. Alcohol deshidrogenasa citosólica que utiliza etanol. Este no es un sustrato fisiológico, pero es aprovechable energéticamente también a nivel del citosol. Observen que en el caso de el NADH obtenido a partir de estos dos sustratos, ¿qué vamos a requerir
para que sean aprovechados los equivalentes de reducción en la fosforilación oxidativa? ¿El concurso de qué sistema se requiere? A ver, Felipe Jara, ¿me podrías decir? Bueno, lo que vamos a necesitar es el concurso de la lanzadera malato-aspartato. Sigamos. Piruvato es un sustrato, es el sustrato de la piruvato deshidrogenasa mitocondrial, por lo tanto aquí el NADH ya se produce en la mitocondria. Luego entramos al ciclo de Krebs, tenemos como sustrato isocitrato metabolizado por isocitrato deshidrogenasa, también la mitocondria. El complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa oxida por descarboxilación oxidativa el alfa-cetoglutarato, también la mitocondria. Y la malato deshidrogenasa mitocondrial oxida el hidroxiácido malato a oxalacetato, pero aquí sin descarboxilación. Sigamos con los sustratos cuya oxidación depende de NAD. Hidroxiacil-CoA, este es un intermedio de la beta oxidación de los ácidos grasos y la enzima se llama hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, también es dependiente de NAD. Glutamato, el aminoácido glutamato, experimenta desaminación oxidativa en las mitocondrias por la glutamato deshidrogenasa y adicionalmente tenemos los complejos de alfa-cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada. Estos tienen una estructura y un funcionamiento muy similar a piruvato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y cataliza este complejo la descarboxilación oxidativa de los cetoácidos procedentes de valina, isoleucina y leucina. Y también tiene ubicación mitocondrial. La beta-hidroxibutirato deshidrogenasa es una enzima mitocondrial que deshidrogena beta-hidroxibutirato, un cuerpo cetónico, y la acetaldehído deshidrogenasa deshidrogena, oxida acetaldehído a acetato, utilizando el acetaldehído que procede de la acción del alcohol deshidrogenasa. Observen que hay una gran cantidad de deshidrogenasas dependientes de NAD. No son todas, hay otras más, pero estas representan el mayor aporte de NADH para la fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Y porque tienen que ver con el metabolismo de glucosa o el metabolismo de ácidos grasos o el metabolismo de glutamato, que como veremos más adelante es un aminoácido que muy activamente es metabolizado. Si estamos en un periodo de ayuno, la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa va a ser una enzima con una gran actividad y por lo tanto generando una gran contribución de NADH a la cadena respiratoria. Quiero llamarles una vez más la atención sobre la gran cantidad de reacciones que están catalizadas por enzimas ubicadas en las mitocondrias, de manera que no necesitamos ningún sistema de lanzadera para trasladar el NADH al complejo 1 de la cadena respiratoria y regenerar NAD, de manera que se permita continuar con las reacciones de oxidación. De manera complementaria, tenemos deshidrogenasas dependientes de FAT. Recordemos que FAT es un oxidante más fuerte o más débil que NAD.
Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte, correcto. Pero produce una especie con menor capacidad reductora. Si el oxidante es fuerte, la especie reductora es débil. Por lo tanto, ¿quién es un reductor más fuerte? ¿NADH o FADH2? NADH. NADH. Y nos permite entonces, al oxidarse en la cadena transportadora, una enorme liberación de energía que se aprovecha muy eficientemente en la producción de ATP. Bien, revisemos cuáles son las principales fuentes de FADH2. Tenemos como sustrato succinato, enzima la succinato deshidrogenasa que vimos en el complejo 2 y en la cadena, y en el ciclo de Krebs, de ubicación mitocondrial. La glicerol fosfato deshidrogenasa mitocondrial que oxida glicerol 3-fosfato en la lanzadera de glicerol fosfato. Tenemos la acil-CoA deshidrogenasa, que es la primera enzima de la beta oxidación de los ácidos grasos, que también se encuentra en la mitocondria, y una deshidrogenasa de acil-CoA derivados de los cetoácidos de cadena ramificada. Así como de piruvato deriva acetil-CoA, de alfa-cetoglutarato deriva succinil-CoA, de los cetoácidos de valina, isoleucina y leucina también derivan acil-CoA, pero con cadena ramificada. Y esa oxidación también es mediada por FAT como agente oxidante. Así pueden apreciar que hay una gran cantidad de enzimas que producen NADH y FADH2, garantizando de esta manera que la cadena respiratoria disponga de equivalentes de reducción para poder sustentar el bombeo de protones y posteriormente la fosforilación oxidativa. Tengo que acotar que gran parte del conocimiento de la secuencia de los transportadores, del rendimiento de la cadena transportadora, se debe a procesos experimentales que se hicieron analizando preparaciones mitocondriales en términos de cuánto oxígeno consumen, cuánto ATP producen en presencia o ausencia de inhibidores. Aquí tenemos algunos inhibidores que tienen especificidad por el sitio de acción. Así, amital, que es un barbitúrico, inhibe el complejo 1. Es decir, inhibe NADH coenzima Q oxidorreductasa. Rotenona, que es un compuesto de origen vegetal, es un insecticida natural, también inhibe el complejo 1. ¿Qué significa eso? Que en presencia de estas sustancias, una preparación mitocondrial no podría reducir oxígeno si es alimentada con NADH o un sustrato cuya oxidación da NADH, porque el complejo 1 está inhibido. Estas sustancias como carboxina o tenoilfluoroacetona son inhibidores del transporte a nivel del complejo 2. Por lo tanto, no permiten que FADH2 reduzca a la coenzima Q. Antimicina A o estigmasterina son sustancias con carácter antibiótico que inhiben el complejo 3.
Y otras moléculas como los iones cianuro, el monóxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y la ácida sódica inhiben el complejo 4, citocromo C oxidasa. ¿Cómo esto ayudó a conocer la organización de la cadena transportadora de electrones? Tomando una preparación mitocondrial, ofreciéndole un sustrato que, por ejemplo, produjera NADH por oxidación y viendo el estado en que se encontraban los distintos sistemas transportadores, oxidados o reducidos. Cuando se inhibe el complejo 1, ¿verdad? Por ejemplo, con barbitúrico o con rotenona, yo les pregunto, ¿no? Cualquiera puede responder. ¿Cómo quedará el complejo 1? ¿Oxidado o reducido? Si está bloqueado aquí. Oxidado. A ver, ¿cuál es el oxidante final de este sistema? ¿Cuál es el oxidante final? El oxígeno. El oxígeno. Y aquí tengo una barrera. ¿Se puede llegar al oxígeno con esta barrera? No, profe. Entonces, todo lo que está a la izquierda del bloqueo quedará Reducido. reducido. Excelente. Todo lo que esté a la derecha de la barrera estará cerca del oxígeno y por lo tanto Oxidado. oxidado. Muy bien. Ahora, si tenemos una preparación mitocondrial bloqueada con rotenona, por ejemplo, aquí, ¿podemos hacer reducir oxígeno con otro sustrato o ya no? Y si así fuera, ¿qué sustrato me serviría? Sí, profe, con el succinato. Fantástico. ¿Cómo es tu nombre? Liz Ruiz Díaz. Correcto, Liz. Si tenemos bloqueado el paso del complejo 1 a la coenzima Q, no nos servirán como sustrato ni gliceraldehído, ni etanol, ni piruvato, ni isocitrato, ni alfa-cetoglutarato, ni malato. Nada de esto. Pero sí nos podrá servir como sustrato, por ejemplo, succinato. Porque succinato no alimenta al complejo 1, sino al complejo 2. Excelente. Otros agentes como antimicina A y este agente desintoxicante de arsénico que es VAL inhiben el transporte a nivel del complejo 3. Por tanto, en presencia de antimicina A, la coenzima Q, ¿cómo se encontrará? ¿Oxidada o reducida? Reducida. Reducida. ¿Y el complejo 2? Reducida también, ¿verdad? ¿Y el complejo 1? Reducida. Todo reducido, ¿verdad? Todo lo que esté a la izquierda del bloqueo estará reducido. ¿Y el citocromo C cómo va a estar? Oxidado. Oxidado, correcto. ¿Y el complejo 4? ¿Los componentes del complejo 4? Oxidados. Oxidados también. Muy bien. Fíjense, si por ejemplo una persona que estaba calentándose con un brasero se queda dormida
y respira mucho monóxido de carbono, ¿qué le va a pasar? A ver, ¿qué le va a pasar a su producción de ATP? Va a disminuir. Claro, porque el monóxido de carbono, la ácida sódica, los iones cianuro o el sulfuro de hidrógeno bloquean la transferencia de electrones al oxígeno en el complejo 4. Quiere decir que todos los componentes de la cadena transportadora en esa circunstancia, ¿cómo van a estar? Reducidos. Van a estar reducidos. Profe, pero va a haber bombeo de protones igual en los otros complejos anteriores, en el 3 y en el 1. Yo te devuelvo la pregunta. Si no se está oxidando NADH, ¿puede haber bombeo de protones? No. No. La respuesta la tienen ustedes. Fíjense que esto viene de un sistema integrado. Si no hay bombeo de protones, no hay producción de ATP. ¿Ya? Eso era algo con lo cual empezamos la sesión de hoy, ¿verdad? Si no hay bombeo de protones, no hay producción de ATP. Si no hay oxidaciones en la cadena transportadora, no hay bombeo de protones. Si no hay bombeo de protones, no tenemos producción de ATP. Así que ustedes tienen la respuesta a eso. Si bloqueamos la cadena transportadora, por ejemplo, aquí, con carboxina, ¿habrá producción de ATP? No, profe. Vamos a suponer, una persona se intoxicó con carboxina. No. Podría generar a partir de nada. Es decir, podría generar a partir de cualquiera de estos sustratos. Recuerden que los equivalentes de reducción vienen de los sustratos que se oxidan, no vienen de las enzimas. Su equivalente de reducción que son transferidos al NAD y el NAD en forma de NADH alimenta la cadena transportadora. Por supuesto, si esto está bloqueado aquí, el rendimiento va a bajar, pero ¿va a desaparecer la fosforilación por bloqueo con carboxina? No, profe. No. Y si la persona se expone a cianuro en cantidad importante, ¿qué le va a pasar? Sencillo es, cuando la persona se expuso a una gran cantidad de cianuro, ustedes, médicos, ya no tienen nada que hacer. Ya se murió. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque se detiene la respiración celular. Si este sistema se bloquea, ¿cómo quedan los transportadores? Se bloquea aquí. Reducidos. Reducidos. Si los transportadores están reducidos, ¿pueden continuar las oxidaciones biológicas? No. No. Si se detienen las oxidaciones biológicas, ¿continúa la producción de ATP? No. No. Si no hay ATP, No hay energía. sí. ¿Y qué le pasa a la célula? No puede. Se muere. Se muere. Por eso
estas intoxicaciones son de mucho cuidado porque están afectando la producción de ATP, no importa que venga de los ácidos grasos o de la glucosa o de los aminoácidos o de los cuerpos cetónicos, afectan la producción de ATP asociada a cualquier sustrato oxidable. ¿Quedó claro? Es muy importante, adicionalmente, que ustedes no confundan lo que es un agente desacoplante con un inhibidor del transporte. Los desacoplantes separan la cadena respiratoria de la producción de ATP. Pero en presencia de desacoplantes, ¿se sigue oxidando sustrato? Sí. Sí. ¿Se sigue produciendo NADH y FDH2? A ver, recién me dijeron que se sigue oxidando sustrato. Entonces, ¿se produce NADH? Sí. Por supuesto. Y si se produce NADH, ¿se consume oxígeno? Sí se consume. Sí. El problema es que el bombeo de protones no se traduce en síntesis de ATP. ¿Quedó claro? Eso es lo que hace un desacoplante o desacoplador. Ahora, un inhibidor, en presencia de un inhibidor, cualquiera de los que ustedes ven aquí, carboxina, amital, antimicina A, cianuro, ¿qué va a pasar con el consumo de oxígeno? ¿Aumenta, disminuye, permanece igual? No se va a consumir oxígeno. Claro, disminuye el consumo de oxígeno, por lo menos en este tipo de procesos. ¿Qué va a pasar con la regeneración de NAT y FAT? ¿Aumenta, disminuye? Disminuye. Disminuye. ¿Qué va a pasar con la producción de ATP? Va a disminuir. Disminuye. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda con este contenido? Porque con esto estaría terminando yo por mi parte. No sé si Gilda querés agregar algo más.